Hola, gente de Facebook, amigos de Facebook, gente que no conozco de Facebook, pero que están aquí en Facebook, en mi perfil y son mis amigos en Facebook. Bueno, quiero hablarles o quiero comenzar una sección quizás aquí de este perfil para hablar acerca del libro de Mormón o hablarles específicamente de historias dentro del libro de Mormón. Quiero hablarles de algunas historias que están allí escondidas en ese libro. ¿Para qué? Para que ustedes lo conozcan o para que incluso los que son miembros que no se han leído el libro de Mormón completo puedan aprender de estas cosas. Porque gracias a que yo he leído el libro de Mormón, he analizado estas historias, soy la persona que soy porque aprendo muchos principios de estas historias. O lo que quiere el Señor que uno aprenda. ¿Saben que existe un chiste o una historia que yo no sé qué tan real sea, que nos enseña, yo la escuché en la misión, que a un misionero una vez andando caminando con su compañero por ahí le dieron un tiro y al parecer cuando fueron a ver él tenía el libro de Mormón en su pecho, en la parte donde le dieron el tiro, y parece que el libro de Mormón le había salvado la vida. Y resulta que cuando destapan el libro de Mormón, resulta que la bala llegó hasta segundo Nefi. Y entonces de ahí se ha dicho una frase que ni siquiera las balas pasan de segundo Nefi. Entonces, esto no sé, un chiste, no sé qué tan real sea, pero la cuestión es que lo que enseña sí es real, y es que hay muchas personas, miembros de la iglesia, porque todos los miembros de la iglesia deberían leer el libro de Mormón, más muchos no los están leyendo. Y por lo tanto, hay muchas cosas que no están aprendiendo, que se están perdiendo. Y yo quiero hablarles hoy acerca de una de esas historias. Y es de un pueblo, específicamente el pueblo de Amón. Y este pueblo hace un juramento ante Dios de no tomar las armas, de no utilizarlas nunca más, porque de hecho voy a leerle mejor lo que dicen las escrituras para hacérselo más corto y ser más específico en lo que voy a explicar. Porque bueno, recordando, para llegar a este momento de ese pueblo de Amón, se llaman el pueblo de Amón porque específicamente un hombre llamado Amón, que era nefita, y Nefita y Lamanitas eran enemigos. Pero yo no voy a pararme a hablar sobre eso ahorita, sino hablarles específicamente de ese juramento que hizo el pueblo de Amón. ¿Sí? Como ya saben, se llaman así el pueblo de Amón porque los enseñó Amón, que era un nefita. Y Amón era enemigo de ellos. Pero bueno, les enseñó al final y ellos se arrepintieron. Pero la manera en que le enseñó Amón, por supuesto, es así algo de qué hablar. Y es que Amón, cuando llegó para enseñarlos a ellos, él no llegó hablándoles del evangelio, él no llegó llamando al arrepentimiento a nadie, sino que él llegó convirtiéndose en el siervo del rey, porque había un rey. Ese pueblo era un pueblo lamanita, ¿sí? Y ellos tenían un rey que se llamaba Lamoni, o se llama Lamoni. Bueno, en este caso estamos hablando de la historia, contándola. Se llama Lamoni ese rey. Y este rey era muy malo, malo. Bueno, un énfasis rapidito aquí. Porque resulta que cuando Amón llegó, a él lo pusieron a trabajar cuidando a unos animales, unos rebaños del rey. Y el rey, aparte de Amón, tenía otros siervos que también hacían esta labor de cuidar sus rebaños, apacentarlos, darle la comida y todo eso. Pero entonces resulta que esa primera vez que Amón va a cuidar ese rebaño, resulta que habían unos lamanitas, de gente del mismo pueblo de ellos, que eran, por decir, unos bandidos, unos ladrones, o gente de buscapleito, que ellos se organizaban, planeaban y hacían que, es decir, hacían que ese rebaño que ellos tenían de animales se esparciera, corrían entre los animales y tal, los esparcían. Y aprovechaban ese esparcimiento mientras los siervos del rey estaban así como que, ay, ¿qué hacemos? Ellos se robaban algunos de esos animales para comérselos. Y bueno, resulta que estando ahí Amón, ve que esos siervos, cuando los animales están dispersados por culpa de esos lamanitas bandidos,
él está viendo que los siervos del rey están preocupados y están hasta quizás mordiéndose las uñas ahí asustados, porque resulta que el rey, cuando pasaba este tipo de situaciones, el rey Lamoni mandaba a matar a los siervos. ¿Por qué? Quizás por él, por negligencia, porque no defendían su rebaño, X, pero el rey era muy malvado, los mandaba a eliminar. Y bueno, Amón al ver esto, Amón como que se emociona y, oye, bueno, es tiempo de demostrar mi poder. Bueno, el poder de Dios que está en él, por supuesto. Porque él confiaba en Dios, así como David, siendo un joven, un niño, confiaba en Dios cuando se enfrentó a Goliat. Y bueno, así Amón tenía esta confianza. Y él se dijo a sí mismo, bueno, yo voy a aprovechar para mostrar mi poder y ganarme la confianza de estos siervos. Y bueno, él hace eso. Y por supuesto, los nefitas eran por decir guerreros, gente preparada, así todos corpulentos, bien, así todos fortachones. Y Amón tenía ese físico así, y bueno, y era un guerrero también. Así que él tomó espada para defender a esos rebaños de aquellos malvados ladrones y empezó a cortar brazos, a enfrentarse a ellos también con ondas, así estilo David, y con espada. Y eran muchos las manitas, pero él los enfrentó a todos porque el poder de Dios estaba en él. Y él cortó brazos, mató a algunos de ellos y así los corrió y les dijo a los siervos, vamos a reunir los rebaños otra vez. Y reunieron el rebaño del rey y no se perdió ni uno solo de los animales. Y bueno, los siervos quedaron sorprendidos con Amón y pensaron que Amón no era un humano común, no era un mortal. Pensaban que Amón era un dios porque se enfrentó a aquellos ladrones y les ganó. Y de paso defendió al rebaño del rey y no se le perdió ni un solo animal. Y bueno, los siervos les cuentan esta historia al rey Lamoni, que también queda sorprendido y también piensa que Amón es un dios y no es una persona normal, porque nadie jamás se hubiera enfrentado a esas personas. Y el rey queda así atónito también. Y bueno, como ustedes saben, para recortar esto, Amón empieza a aprovechar la ocasión, ya que se gana la confianza de los siervos y también del mismo rey, porque el rey lo considera, oye, de hecho le dicen gran espíritu. Eso es lo que ellos le dicen como algo que no entienden, gran espíritu. En vez de decir Dios, decían gran espíritu. Bueno, entonces Amón aprovecha esta situación porque él le pide una explicación, el rey Lamoni le pide una explicación de Amón, cómo hizo todo eso, y aprovecha para enseñarle el evangelio. ¿Sí? Y de esa manera, bueno, el rey se convierte al evangelio de Jesucristo. Se convierte. Y como él era el rey y también tenía siervos, también hay testigos de lo que hizo Amón, los siervos también se convierten y todo el pueblo al final se convierte. Todo el pueblo del rey Lamoni. Y como Amón fue el que les enseñó el evangelio, ellos deciden llamarse ahora el pueblo de Amón, porque Amón es el que le enseñó el evangelio. Ellos están muy agradecidos con Amón. Bueno, el hecho es que entre los lamanitas y los nefitas había una especie de guerra, o decir de un modo, más bien había, vamos a escribirlo, nefitas y lamanitas. Vamos a escribir. Los lamanitas odiaban a los nefitas. Los lamanitas, nefitas por aquí, ok, nefitas. Los lamanitas odiaban a los nefitas. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente odiaba a esto? Ellos no podían ver a nefitas porque ellos enseguida querían matarlos. Los odiaban a morir. Porque esto es una guerra de la que les puedo hablar después, pero rapidito explicándole, ellos eran los que odiaban a los nefitas. Y más que todo también odiaban el evangelio. Es decir, ellos no querían nada que ver con el evangelio de Jesucristo, porque ellos eran malvados, sanguinarios, salvajes. Se habían convertido en seres así, salvajes. Gente que no le gustaba trabajar. Gente que le gustaba todo fácil. Gente que por decirlo de un modo, estos eran como decir una banda criminal, pues.
Esos eran los lamanitas. De las escrituras o el libro de Mormón los describe como flojos, que eran salvajes, gente que no le gustaba trabajar, y lo que le gustaba era la vida fácil. Es decir, robar, eh, secuestrar, hacer cosas malas, pues. Esta gente le gustaba la vida fácil. Y como ustedes saben cuál es la única manera de vivir la vida fácil, es haciendo lo malo. Y como los nefitas eran gente que vivían el evangelio y enseñaban el evangelio, y ustedes saben que la verdad convierte a las personas, el evangelio convierte a las personas, por eso es que ellos odiaban a los nefitas. Bueno, es una de las razones, pero la razón más importante se las contaré después, más adelante, en una de esas historias, cuando cuente quizás el origen de este odio, ¿no? Porque ellos lo odian porque es una cuestión de reyes, porque querían un solo rey y querían que ese rey fuera la manita, pero el rey, el Señor llamó, fue un rey nefita, que bueno, fue el primer nefi, pero bueno, como les dije, eso lo voy a contar después. Entonces sepan primero que nada que esta gente era problemática, eran ladrones, eran flojos, eran salvajes, les gustaba la vida fácil, mientras que estas personas eran industriosas, trabajadoras, honestas, honradas, vivían el evangelio, pues. Y entonces, cuando los lamanitas de toda la tierra, hubo un rey malvado, que aparte de este rey que también era lamanita, cuando se enteraron que este rey se convirtió al evangelio, y no solamente este rey, sino que Amón tenía otros hermanos, y esos hermanos de Amón también convirtieron a otros reyes, y parte de la tierra lamanita se convirtió al Señor, ¿sí? Entonces, al convertirse al Señor esta parte de los lamanitas, junto con la de los otros hermanos de Amón, que habían enseñado el evangelio, los lamanitas se quedaron amotinados, estaban bravos. Bravos con esta gente, bravos con Amón, con los nefitas, y le declararon la guerra a este pueblo. Querían eliminarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente habían aprendido el evangelio y querían vivirlo. Eso es lo que querían hacer ellos. Vivir en paz, vivir el evangelio de Jesucristo, ser libres y estar tranquilos. Pero los lamanitas, esa gente no se queda quieta. Esa gente no le agrada esto. Entonces, en pocas palabras, los lamanitas no le dan libertad a quien quiere hacer lo bueno, a quien quiere seguir a Dios. El que quiere hacer lo malo como ellos, esa persona es libre, puede vivir tranquilo. Pero los que quieran vivir el evangelio, no, esa gente hay que eliminarla. Hay que eliminarlos. Así es como piensan los lamanitas, ¿no? Y bueno, en esta cuestión, en esas guerras que hubo, ahí es donde viene la parte del juramento, ¿no? Aquí está una parte que enseña de eso, que se la voy a leer. Vamos a hacer esto un poco corto. Está en el capítulo 24 de Alma. Y como les escribí aquí, esta historia de Amón, tanto de Amón como de sus hermanos, está aquí entre estos capítulos. Alma 17 a Alma 27. Está entre esos capítulos. La historia de Amón y de los hermanos de Amón. Pero entonces, ok. Vamos a ver, aquí, por aquí está la parte en la que nos enseña eso. Entonces vamos a ver, vamos a buscarlo aquí, ajá. Ajá, no hubo, aquí, ajá. Ok. Aquí, ajá. Y el rey confirió el reino a su hijo y le dio el nombre de Antinefilei. Vamos a empezar por ahí. Y murió el rey precisamente el año, o sea, este rey Lamoni parece que murió y le dio el reino a su hijo. Ok, y ajá, en el que los lamanitas empezaron sus preparativos de guerra. Recordemos que los lamanitas estaban bravos con esto porque se convirtieron a Dios. Ajá. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos y todos los que habían acompañado, bueno, estaban no solamente ese rey, la gente de ese reinado, de ese pueblo, sino que estaban también los hermanos de Amón, junto con el pueblo que habían enseñado. Estaban todos reunidos. Ok, cuando Amón y sus hermanos y todos los que lo habían acompañado vieron los preparativos de los lamanitas para destruir a sus hermanos, a esta gente, todo el pueblo que ellos habían convertido, se dirigieron a la tierra de Midian, donde Amón encontró a todos sus hermanos
Y de allí fueron a la tierra de Ismael a fin de reunirse en consejo con Lamoni. Ah, no, parece que el rey era otro entonces. Ah, entonces, ok. Y también con su hermano Antinefilei acerca de lo que debían hacer para defenderse de los lamanitas. Los lamanitas los iban a atacar, se estaban preparando. Y a Amón y a sus hermanos les preocupaba qué podían hacer ellos para defenderse. Okay. Y no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor, de toda esta gente del pueblo de Amón, que ahora son el pueblo de Amón. No había ni uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisieran tomar las armas contra sus hermanos, contra estos malvados. No querían tomar las armas. Ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Sí, y también su rey les mandó que no lo hicieran. Su rey les mandó que no se prepararan para la guerra. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios, amado pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado estos hermanos nuestros, los nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. Y aquí doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos los nefitas. Y aquí también le agradezco a mi Dios que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Entonces el rey Lamoni junto con su pueblo se arrepintieron de todas las maldades que habían hecho, porque ellos, como lo dice el mismo rey aquí, muchos nuestros pecados y los muchos asesinatos que hemos cometido. Entonces recordemos que recuerdan lo que lo que les hablé en el principio de cómo llegó Amón, fue siervo del rey y los lamanitas llegaron, los bandidos, y espantaban a los rebaños del rey y los siervos se asustaban porque el rey los iba a mandar a eliminar. Bueno, el rey era muy malo, ¿sí? Entonces, ok, aquí habla de eso, de los muchos asesinatos. Eso están contando con los siervos que él mandaba a matar porque sencillamente no defendían los rebaños, que eso era algo malo. Y él mismo lo está reconociendo, ¿no? Y le doy gracias, y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Hay una cosa que me pongo a pensar ahora, y es que el rey dice, él está convencido, dice aquí, de que fue perdonado de los pecados que cometió, porque eran asesinatos, cosas muy malas, ¿sí? Y él está convencido de esto. Recordemos qué fue lo que le sucedió al rey, eso sí voy a recordarlo. El rey, cuando Amón le estaba enseñando, tanto el rey como la esposa del rey cayeron desmayados, como si estuvieran muertos. Y eso me recuerda a cómo tanto Alma, que es este libro, Alma era amigo de Amón y los hermanos de Amón. Y recuerden que esta es otra historia que después le voy a contar, de Alma y los hijos de Mosías, porque Amón era hijo de Mosías, un profeta de Dios, perdón, un rey, un rey. Y sus hermanos, bueno, Amón y sus hermanos eran hijos del rey Mosías. Sí, y Alma estaba con ellos también cuando ellos eran malvados. Ellos hacían cosas muy malas también. Y la manera en que ellos se convirtieron fue algo similar, porque a Alma, en este caso, Alma fue el que le pasó eso, o lo que se cuenta en el libro de Mormón. Alma duró 3 días como si estuviera muerto también. Y en la historia de Alma se nos cuenta que Alma sintió el temor del infierno, o es decir, Alma vivió el infierno en esos 3 días. Y eso fue lo que provocó un gran cambio en Alma. Porque recordemos que cuando a ellos, a Alma y a los hijos de Mosías, se les apareció un ángel, el ángel prácticamente los condenó y les dijo, si siguen ustedes este camino de maldad, van a ser destruidos. Y ahí inmediatamente Alma cae como muerto, desmayado por 3 días. Y en esos 3 días, Alma fue librado del infierno que vivió en ese tiempo.
No fue que él fue al infierno, sino que él sintió el infierno, porque el infierno es un estado mental, un estado espiritual, no es un lugar. Entonces, cuando el ángel le dice a Alma que va a ser destruido, tanto él y los hijos de Mosía, Alma vive ese infierno. Y durante ese tiempo, él clamó a Jesucristo porque se acordó de las cosas que le enseñaron sus padres y se acordó que Jesucristo era el Salvador. Y él clamó a Jesucristo y Jesucristo lo salvó de ese infierno durante esos 3 días. Entonces, yo imagino que algo así, porque no se describe muy bien, solamente que el rey cayó como muerto, él y su esposa y algunos siervos de él, y durante ese tiempo el rey se convirtió también al Señor. Y supongo que entonces le pasó algo similar a lo que pasó con Alma. El rey también viviría ese infierno, clamaría a Jesucristo y Jesucristo lo salvó allí. Y por eso es que él habla aquí convencido, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados. Porque Alma escuchó la voz de Jesucristo cuando estuvo en esos 3 días desmayado. Y a nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo Jesucristo. Entonces el rey Lamoni conoció a Jesucristo durante ese tiempo que estuvo desmayado, caído como si estuviera muerto. Él y los que estaban con él también. Y también le doy gracias a mi Dios y a mi gran Dios. Ya leí esto, ¿ok? Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, y fíjense todavía cómo sigue diciendo, hablando él de ellos mismos, los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de nuestros muchos pecados, de todos nuestros pecados, y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, es decir, que ellos se pudieron haber arrepentido, pero que quitara la culpa ya es otra cosa. Eso viene con el perdón de Dios. Entonces, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficientemente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí os digo que no. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Entonces el rey ya tiene un testimonio incluso de lo que Jesucristo iba a venir a hacer al mundo, de cómo iba a salvarnos. Recibieron un testimonio de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, el sacrificio, la expiación. ¿Sí? Y el rey estaba dispuesto a no tomar las armas para defenderse de los malvados lamanitas, que esos sí seguían siendo asesinos y malvados. ¿Sí? Esto se podría comparar como los lamanitas eran como una banda, como por decir, una mafia hoy día. El que se quiera salir de su mafia, de su banda criminal, ellos no lo dejan salir así de fácil. Y entonces esta gente pertenecían a esta banda, y cuando fueron convertidos al Señor, estos no le iban a perdonar eso. Porque no es que ellos odiaban a estos, sino que ellos odiaban a estos por el evangelio que ellos explicaban, que enseñaban y predicaban. La gente malvada como estos, los lamanitas, no les agrada el evangelio porque acaba con toda su maldad. ¿Sí? Elimina todo eso. Por eso hoy día lo único que pueden hacer los malvados es mandar a callar la verdad, porque la verdad no puede resistirse. La verdad logra convertir a las personas, que es el evangelio mismo. ¿Sí? Y tiene gran poder. Entonces, sigue diciendo aquí. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que nos perezcamos. ¿Sí? Nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos.
Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles para que el plan de salvación nos sea dado a conocer tanto a nosotros mismos como a las generaciones futuras. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios, y aquí ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, y aquí esconderemos nuestras espadas, ¿sí? Las enterraremos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, aquí iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Esta gente tenía un testimonio grande. Bueno, el rey en este caso. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar las armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a un hermano, ellos le darían. Y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Recuerden que les dije que los lamanitas eran ociosos, no les gustaba trabajar. Bueno, ellos mismos lo admiten aquí, cuando eran lamanitas, ahora se ven convertidos al Señor. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Y sucedió que sus hermanos los lamanitas hicieron los preparativos para la guerra y llegaron a la tierra de Nefi con la intención de destruir al rey y poner a otro en su lugar. Y también destruir al pueblo de Antinefilei, que era ese pueblo de Amón, en toda la tierra. Entonces, resumiéndole toda esta cuestión, sí, para hacer un resumen rapidito aquí y no alargar este video, sí, los lamanitas van aquí, ya el rey les había comunicado a su pueblo lo que iban a hacer, no iban a defenderse, y eso sucedió, los lamanitas los atacaron. Ellos sencillamente se arrodillaron delante de ellos y comenzaron a orar, y los lamanitas empezaron a matar a los del pueblo de este rey Lamoni, que era el pueblo de Amón, o Antinefilei, que se hicieron llamar en primer lugar. Pero muchos de los lamanitas, al ver que sus hermanos se arrodillaron y se dejaban matar, también fueron, ¿cuál sería la palabra? Fueron compelidos, ¿cuál es la palabra? No me acuerdo ahorita, no tengo la palabra, pero ya me vendrá. Fueron compelidos a cambiar en sus corazones, al ver, es decir, fueron conmovidos, es la palabra, por lo que estaban haciendo ellos. Como no se defendía, el Señor les conmovió el corazón y dejaron de matar a sus hermanos. Y entonces muchos de estos lamanitas malvados, que eran malvados, se volvieron, vamos a ponerlo aquí, muchos de estos se volvieron buenos, se entristecieron por lo que estaban haciendo y se convirtieron también a este pueblo. Se unieron al pueblo de Amón. Muchos de ellos se convencieron, se conmovieron por lo que ellos estaban haciendo, que solo estaban arrodillados orando mientras estos lamanitas malvados los estaban matando. Muchos de los lamanitas se convirtieron al Señor gracias a esto. Es decir, fueron más lo que se convirtieron que en lo que ellos habían matado aquí del pueblo del rey Lamoni, del pueblo de Amón. ¿Sí? Y de esa manera lograron aún más que se multiplicara un pueblo para Dios en esta parte. Gracias a ellos. Pero ojo, gente, ¿sí? Porque más adelante en esta historia, el pueblo de Amón, del rey Lamoni, los antinefileitas, tienen que huir de la tierra. Porque así como se convirtieron muchos lamanitas, muchos otros lamanitas también intentaron destruir, porque ellos se pusieron más bravos porque parte de su pueblo se había convertido otra vez a los nefitas, al evangelio.
Y se pusieron más furiosos y consiguieron más gente, buscaron más gente para unirse a ellos y eliminar de una vez por todas a todo ese pueblo que se estaba convirtiendo. Y a este pueblo de Amón no le toca más que huir y volver a su propia tierra, con mucha gente con ellos. Entonces ellos llegan a la tierra de donde está el pueblo de Nefi, donde viven los nefitas, y el rey de los nefitas les da una parte de la tierra para que ellos vivan. Sin embargo, cuando ellos llegan allá, otra vez los lamanitas, obsesionados con su odio, intentan eliminar a este pueblo. Y ellos otra vez, como hicieron un juramento de no levantar las armas, ellos se dejan matar. Pero el pueblo de los nefitas, al ver eso, también se conmueven y dicen, no, pero ¿cómo podemos? No podemos dejar que ellos sean asesinados por esta gente malvada. Y entonces los nefitas, que no habían hecho ningún juramento, si toman las armas y defienden a el pueblo de Amón, de los lamanitas. Entonces hay una cosa aquí, ¿sí? Ellos hicieron ese juramento porque ellos eran los más viles pecadores, como se lo describe el mismo rey. Eran muy malvados, ¿sí? Y como lo dice el mismo, les costó tanto arrepentirse, les costó tanto recibir el perdón de los pecados que habían cometido, que tuvieron que hacer ese juramento por miedo, ¿sí? Porque ya habían recibido un testimonio de Jesucristo y de la manera en la que ellos podían ser perdonados de los pecados. Entonces, esto me pone a pensar, porque muchas veces nosotros en la actualidad cometemos pecados y no pensamos en la manera en la que Jesucristo tuvo que pasar para poder perdonarnos. Esta gente ya lo tenía, lo había comprendido muy bien. A Jesucristo le costó poder perdonarnos. No es que le costó por decir, no, yo me cuesta perdonarlos, no. Sino que lo que tuvo que hacer Él para que nosotros podamos ser dignos de recibir ese perdón. El sacrificio que tuvo que hacer. Porque Él tuvo que pagarle a la justicia, ser castigado brutalmente, cargar con nuestros pecados. Y esta gente lo tenía muy claro. Y por saber eso es que hicieron ese juramento. No. Porque pecar otra vez sería burlarme de la expiación de Jesucristo, de su sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pensar bien en la expiación de Jesucristo. Pensar como este pueblo. El Señor nos perdonó. Entonces, no hagamos nada malo nosotros. Para que Él se pueda conservar ese perdón y esa redención en nosotros. Entonces, al final ellos fueron defendidos por el pueblo de Nefita, que no había hecho ningún juramento, y aparte de este pueblo salieron unos hijos de ellos, que eran se habla de los 2000 jóvenes, que esto podría ser otra historia para contar. Y como los hijos de ellos, de este pueblo, no habían hecho juramento, esos hijos sí se metieron al ejército y defendieron a su familia, a su pueblo, ¿sí? Entonces, esto nos enseña mucho acerca de cómo nosotros comprendemos la expiación de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Él nos salva? Y cómo no debemos burlarnos de la salvación que Él nos da. Porque si le costó tanto a Él para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados, de poder arrepentirnos, ser limpiados, entonces nosotros no deberíamos tomar a la ligera esas cosas y esforzarnos por no pecar más, que fue lo que hicieron ellos. Ellos dijeron, no vamos a matar más, ¿y qué hicieron? Escondieron las espadas, las enterraron para evitar la tentación incluso. Entonces esto podemos aprender de este pueblo. Pero de este no vamos a aprender nada porque estos eran muy malvados. Entonces fíjense en las características de estos, los lamanitas. Ociosos, flojos, no les gustaba trabajar, no les gustaba el emprendimiento. Mientras que los nefitas eran industriosos, trabajadores, honestos, honrados. Personas que querían vivir el evangelio y querían obedecer los mandamientos de Dios. Entonces aprendamos de estas historias, gente. Y los convido a que puedan seguir oyendo historias como esta, aunque bueno, ahorita en mayo ya el Facebook no nos va a dejar estos videos, así que los invito a que vean estos videos
antes de que Facebook me los borre. De todas maneras, cuando esto ocurra, yo voy a volver a subir este tipo de videos, estas cosas, o estas enseñanzas o historias del libro de Mormón, para que ustedes puedan aprender mucho más. Así como yo las entiendo, explicarles a ustedes estas cosas. Y lo hago también porque hay una cosa que, no sé, a veces siento que las personas ven a uno como que si uno se creyera algo, se creyera mejor que los demás. Y no es eso, sino como yo entiendo el Evangelio, para mí es más fácil guardar un mandamiento porque yo entiendo la expiación de Jesucristo, lo que sufrió Él. Y eso es lo que yo quisiera que las personas entiendan, para que se esfuercen más en no pecar, no cometer errores. Porque hacerlo es como una manera de burlarnos de la expiación de Jesucristo, de creer que es un juego. No, no es un juego. Lo que hizo Jesucristo por nosotros es algo grande. Literalmente nos salvó la vida 2 veces, ¿no? Porque nos salva de la muerte y del pecado. Y eso es algo por lo que debemos estar muy agradecidos y estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos manda. ¿Sí? Que no es mucho, no es una gran cosa. Solamente vivir el Evangelio y seguir el ejemplo de Él, así de simple. Para que entiendan, voy a explicar estas cosas. Y muchas gracias por estar aquí. Y espero que puedan, si lo desean, vuelvan a ver el video y aprendan de estas historias que voy a estar contando aquí del libro de Mormón. Y esto para que conozcan el libro de Mormón también y sus historias.